Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy vamos a hablar de una cámara legendaria que sigue dando que hablar, la Nikon D90. Acompáñame en este viaje al pasado y descubrimos si esta joyita de 2008 sigue siendo una buena compra en 2024 por menos de 100 euritos. ¡Vamos allá! La Nikon D90 fue lanzada en agosto de 2008 y boom, rápidamente se convirtió en una de las cámaras favoritas de los fotógrafos de todos los niveles. Esta DSLR de 12,3 megapíxeles no solo ofrecía una calidad de imagen espectacular, sino que también rompió moldes en varias áreas importantes. Pero ¿por qué la D90 fue la estrella del momento? Aquí os cuento algunas de las razones. La primera, una calidad de imagen top con su sensor CMOS de 12,3 megapíxeles. Esta D90 ofrece imágenes nítidas y detalladas que te pueden dejar con la boca abierta. La segunda es muy clara y es que fue la primera reflex con grabación de vídeo. Sí, lo has oído bien. Fue la primera reflex del mundo en ofrecer grabación, eso sí, en HD. Un gran avance para la época. Para muestra un botón, estos clips están grabados con la Nikon D90. Eso sí, la calidad es pobre y el autoenfoque brilla por su ausencia. Y graba solamente a 720, pero ahí lo tienes, graba vídeo. La tercera, en cuanto a ergonomía y construcción, está construida como un tanque. La D90 es robusta y cómoda de usar durante horas porque tampoco es tan extremadamente pesada. Además, su grip es muy cómodo y hace que se sienta muy bien en la mano. A continuación os tengo que hablar obligatoriamente del sistema de autofoco con 11 puntos de enfoque y un sistema súper rápido y preciso. La D90 la verdad competía con cámaras mucho más caras. Y finalmente dispone de una velocidad de disparo en ráfaga de 4,5 fotogramas por segundo, ideal para capturar la acción en su máxima expresión. Aunque hace mucho calor, aquí estamos disfrutando del paseo con esta Nikon D90 y con este objetivo manual que ya os contaré cómo hacerlo funcionar en esta cámara con la regla de Sunny 16. Y vaya Sunny Day tenemos hoy. Vamos. Pues si hacemos un viaje retrospectivo a 2008, es un año donde la tecnología avanzaba a pasos agigantados. Algunas de las cosas más importantes fueron, por ejemplo, el lanzamiento del iPhone 3G, introduciendo la App Store y haciendo del Internet móvil una realidad para muchos. También Android se lanzó de parte de Google, de la mano de Google, con el HTC Dream. Las redes sociales, Facebook, por ejemplo, superaba los 100 millones de usuarios, consolidándose como la red social más popular del mundo. Y a nivel de streaming de vídeo, Netflix comenzó a ofrecer streaming bajo demanda. Vaya novedad. Para hacernos una idea, en aquella época el teléfono más vendido a nivel global era el Nokia 1110. Ese año la D90 salió al mercado con un precio de $1000 que, ajustado con la inflación, más o menos sería unos 1.350 euros de hoy. Y llegados a este punto voy a contaros algunos detalles y especificaciones de la cámara. Tenemos un sensor CMOS de formato DX, es decir APS-C, con 12,3 megapíxeles que compartía con la Nikon D300 más Pro. Un procesador X-Speed, un ISO entre 200 y 3200 pero expandible a 6400 por arriba y 100 por debajo, una pantalla LCD de 3 pulgadas con 920.000 puntos de resolución y un sistema autofocus de 11 puntos multicam 1000. Y grababa vídeo, como os he dicho, en HD a 720 24 frames por segundo. Vamos a echarle un vistazo a la cámara por fuera, como siempre, empezando por arriba, en la cual encontramos el dial de modos con PSA y M como siempre y los modos prefabricados, zapata caliente y esa pantalla LCD superior que muestra información crucial como la configuración de exposición y el nivel de la batería. Botón de obturación, slider de on y off y otras configuraciones las encontramos aquí también. Parte trasera, nos llama la atención esa pantalla LCD de 3 pulgadas, los botones de navegación para movernos por los menús y ese botón de Live View con su botón de grabación de vídeo en el OK. Novedad. Parte inferior encontramos el número de serie, la montura para el trípode y la tapa de la batería que alberga una ENEL3. En la parte frontal encontramos un dial, una luz de ayuda a la exposición y dos botones, uno configurable de función y otro de previsualización de profundidad de campo. Fantástico. Moviéndonos al lado derecho, si la miras de frente, tenemos el botón de liberación de objetivo, los botones de bracketing y flash y ese botón con el slider para ajustar entre autofocus y enfoque manual. Además, sobre el logo del modelo, un poquito a la izquierda, encontramos el micrófono. El lateral izquierdo alberga todas las conexiones bajo dos tapas de tacto gomoso y resistentes, no como las de Canon, ojo Canon, que las pierdes todas con el paso del tiempo, y en el lateral derecho encontramos la ranura para la única tarjeta SD que admite esta cámara.
Se me ocurre compartirte que la Nikon D90 no estaba sola en la batalla, se enfrentaba a rivales potentes como la Canon EOS 50D, que tenía un sensor de 15 megapíxeles y una velocidad de disparo abrumadora de 6,3 fotogramas por segundo, la Pentax K20D con un sensor de 14,6 megapíxeles y una construcción resistente al clima, la Sony Alpha 700 con 12,2 megapíxeles y estabilización de imagen, y esto es un poco lo que había en el paradigma del mercado, pero sí que es verdad que tanto la Canon como la Nikon eran las que se llevaban el gato al agua en ventas. Ahora la gran pregunta, ¿es una buena compra la Nikon D90 en 2024 por alrededor de 100 euros o menos? Para quienes buscan una cámara fiable y económica, la D90 aún tiene mucho que ofrecer. Una calidad de imagen más que aceptable, esos 12 megapíxeles para mí siguen siendo más que suficientes para disfrutar de la fotografía y sobre todo esta cámara es ideal para aprender. Entonces puedes utilizar además un montón de lentes, toda la amplia gama de lentes Nikon F con autofocus e incluso sin autofocus e incluso manuales como los que os he enseñado, los que hay que saber disparar y os contaré en otro vídeo, por supuesto, esa construcción robusta y fiable. Pero como siempre hay consideraciones, si quieres lo más moderno de lo más moderno a nivel tecnológico, pues obviamente no lo vas a tener, te van a faltar características como el wifi o una pantalla táctil o incluso a lo mejor soporte y reparaciones para esta máquina, pero por 100 euros ¿qué le quieres pedir? En resumen, esta Nikon D90 puede ser una excelente opción para principiantes que quieren aprender con un presupuesto ajustado. Si luego no te gusta, chico, véndela por lo que te costó. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado este viaje al pasado con la Nikon D90, que haya sido divertido e informativo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscríbete, activa la campanita, compártelo y no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cosas chulas. Hasta la próxima, un abrazo y paz.